Bien, gracias, presidente. Ante todo quiero aclarar que no es mi estilo chicanear, sino que las observaciones, los señalamientos que hago son el producto de haber leído detenidamente el decreto. Digo, porque expresa una preocupación genuina por los términos en los que negocia el Estado argentino. El mismo día que se emitió el DNU, lo que hice fue comparar el texto de la ley original con las modificaciones o el texto resultante de ese decreto. Creo que esto no es una cuestión liviana. Estamos hablando de una norma que, como se expresó, regula la forma excepcional de contratar en esta materia con laboratorios, con estados soberanos. Y estamos haciendo algo que es inédito, se hizo cuando se aprobó la ley, que es prorrogar la jurisdicción, una decisión que tiene gravedad, que tiene trascendencia, y que digo inédita porque hasta acá se había hecho, los antecedentes son en materia de emisión de títulos de deuda pública. En este tipo de contratación jamás la hubo en la historia. Y yo no quiero entrar a hacer consideraciones sobre la oportunidad y lo del decreto, porque lo ha explicado muy bien el diputado Tonelli, por supuesto suscribo todo lo que ha dicho. Pero sí quiero decir que las preguntas que se hicieron, yo lamento que no se haya habilitado un ida y vuelta. No han sido respondidas. Y lo que yo le quería contestar a la diputada Aguilar, también con todo respeto, es que lo que yo digo que hay que quedan como resultado de esta modificación más bienes del Estado expuestos a eventuales, ojalá que nunca ocurran ni los juicios, ni las condenas, ni ejecuciones, pero por eso está la norma y por eso están los contratos, para prevenir esto, para regularlo de la mejor manera. Esto que yo digo que hay más bienes comprometidos a eventuales ejecuciones es un dato objetivo, no lo estoy inventando. Basta comparar un texto con otro. Concretamente, antes del decreto, los bienes del dominio privado del Estado estaban a salvo, estaban resguardados por las cláusulas de inmunidad soberana. Eso, y me refiero concretamente al artículo 3º, inciso C, eso ha desaparecido. Ahora solo están resguardados los bienes del dominio público y los bienes, eventualmente del dominio privado, afectados a un servicio público. El resto están expuestos. Esto surge del decreto que ha dictado el gobierno, el presidente de la Nación. No lo estoy inventando. Basta con comparar los textos. Lo de las regalías. El artículo 3º, inciso H, hasta antes del decreto, decía que los impuestos que recauda la República Argentina y las regalías estaban a salvo por inmunidad soberana. Ahora el artículo 3º, inciso G, solo se refiere a impuestos, es decir, las regalías están sujetas a ejecución. Lo dice la norma. Y respecto a la remisión a los demás bienes que están a salvo por las distintas leyes de inmunidad soberana, que lo decía el artículo 3º, inciso K, no está más en la norma como consecuencia de la reforma del decreto. Esto es 2 más 2, esto no es una opinión, no es una apreciación política, esto es una constatación empírica resultante de comparar la ley antes del decreto y después del decreto. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que esto es así. Y lo que no sabemos, porque no lo dice la discusión oficial, no lo dice, y esto lo ratifico, la doctora Vilma Ibarra dice que los considerandos sí lo dicen, yo ratifico, sostengo que los considerandos no motivan. Ustedes saben que los actos administrativos, y más este, que en realidad tiene sustancia de ley, tienen que estar motivados, tienen que estar fundamentados. De hecho, la Corte, uno de los señalamientos que hizo en el fallo que mencionaba el diputado Tonelli, es justamente la ausencia de motivación del decreto que invalidó la Corte en aquella oportunidad. Bueno, este no tiene motivación, es decir, no tiene fundamentos de por qué se hacen estas modificaciones al artículo 3º de la ley. Si ustedes se toman el trabajo de consultar el decreto, van a ver que la única referencia es descriptiva. Dice que por el presente decreto, estoy leyendo, se eliminan los incisos C y K del artículo 3º de la ley 25
573 se incorpora un nuevo inciso J y se modifica el anterior inciso 8. Sí, está bien. Eso lo sabemos, además, aunque no estuviéramos considerando, lo veríamos en la parte dispositiva del decreto. Pero lo que exige la fundamentación es decir por qué se hacen estos cambios. Y esto brilla por su ausencia, no está explicado, no está motivado en el decreto. Y debería estarlo, porque estamos hablando de bienes que no son ni del presidente de la Nación, ni de los diputados, senadores que estamos acá, son de propiedad del Estado Nacional, es decir, son de todos. Entonces, las razones por las cuales esto se ha modificado tienen que quedar expuestas, tienen que quedar explicadas. Y no lo están. Y tampoco han quedado explicadas en la respuesta. La respuesta que han dado las funcionarias, esto no ha sido satisfecho. Se dijo sí, están en los considerandos, acabo de leérselos, no están en los considerandos la explicación. Y es una pena que esto sea así, porque la verdad que es una decisión trascendente, es una decisión relevante que debería estar fundamentada. Y con respecto a las regalías, que es una cuestión que, sobre todo en el caso de las hidrocarburíferas, es de preocupación de los estados productores de hidrocarburos. Por supuesto, el artículo 124 de la Constitución establece que son del dominio originario, eminente de las provincias en donde están situados. Ya lo sabemos esto, por eso hacemos el señalamiento, porque este decreto no solo no lo ha tratado, no solo esto no ha sido abordado por ley, cuando pudo haberlo sido por ley, sino que además no se le ha dado intervención a los estados provinciales. Resulta que se reclama la adhesión de los estados provinciales para una cuestión regida por el derecho común, artículo 75, inciso 12 de la Constitución, como lo decía el diputado Tonelli, pero cuando le afectamos en la propiedad de los recursos naturales de las provincias, o en este caso, la remuneración que reciben las provincias por la explotación de sus recursos, en este caso, petróleo y gas, no le damos participación, no le pedimos habilitación. Se ha dicho, en este caso sí, se expuso en el decreto, no hay nada sobre esto. En la intervención de recién de la doctora Ibarra se dice no, estamos hablando de las regalías nacionales, porque no podría afectarse digamos, lo que es propiedad de las provincias. Bueno, en la norma no hay ninguna salvedad. Venimos de una norma que habla de regalías, con lo cual la desaparición de la referencia a regalías en lo que está a resguardo por inmunidad soberana hubiese exigido mayores recaudos, porque, vuelvo a insistir, ya sé que esto no es un tratado de derechos humanos, eso está claro y nadie dijo que esto va a intervenir tribunales internacionales, son tribunales extranjeros. De hecho, en mi pregunta lo dejé claramente establecido esto. La referencia fue a la cláusula federal que tienen los tratados internacionales del derecho internacional público, porque en el plano internacional el que actúa, el que tiene personalidad, el que tiene personería jurídica, son los estados nacionales. Entonces, me parece que esta cuestión ha sido tratada muy livianamente, sin la precaución que hubiese tomado cualquier abogado a la hora de contratar, dejar claramente si la intención no es comprometer las regalías petroleras de las provincias, que aclaro, también hay regalías, también hay petróleo offshore que son de las provincias, lo dije al formular mi pregunta, la ley de hidrocarburos reconoce, como no podía ser de otra manera, el dominio de las provincias hasta la milla 12 en esta materia. Entonces, la verdad que la cuestión no queda clara, nos expone a un riesgo innecesario que sinceramente da toda la impresión que procuró ser tratado con secretismo. Porque una decisión de esta naturaleza, insisto, debió ser explicada, debió ser difundida. Las explicaciones tienen un sesgo claramente ex post. Bueno, a ver, ¿qué salimos a decir ahora que se desató este debate por el tema de las regalías? Y no son las nacionales. Y resulta, presidente, que el petróleo producido offshore en el ámbito federal, nacional, representa el 0,8% de toda la producción petrolera nacional. Es decir, que yo no creo, sinceramente, que esto haya salido por generación espontánea. Evidentemente alguien lo ha pedido del otro lado, en la negociación. Y yo no creo que el que lo pidió haya tenido en miras algo que representa
menos del 1% de la producción petrolera nacional. Me parece a mí que esto va más allá, sinceramente. Y en todo caso, si no fuera así, me parece innecesario introducir una cuestión que está sujeta a interpretación, que todos, sobre todo los que somos abogados, sabemos que hay que acotar los márgenes de interpretación, sobre todo cuando vamos a un estrado judicial, porque entonces ya dependemos de un tercero de qué posición adopte, de qué postura asuma frente a ese debate. El país tiene experiencia en esta materia, amargas, entonces me parece que eso debió haber llevado a extremar las precauciones. Máxime, como ya lo dije, estamos hablando de un recurso que en muchas provincias, hablo por el caso de Chubut, representa al menos un tercio de los ingresos del presupuesto provincial, con lo cual este tipo de medidas puede poner en compromiso, en riesgo, si se activan estas ejecuciones ante un supuesto de litigio, ponen en riesgo sueldos de empleados públicos, servicios esenciales que tiene que prestar el Estado y todo lo que ya sabemos que financian este tipo de recursos. Además, y dejando de lado el tema de las regalías, tampoco ha quedado claro por qué los bienes del dominio privado del Estado. Es decir, ¿por qué ustedes mismos? Porque esta ley la gestó, es de autoría de un diputado, no es del Poder Ejecutivo, es decir, la gestaron ustedes, la impulsaron ustedes, la aprobaron ustedes como oficialismo. Ustedes consideraron que era importante proteger las regalías con las cláusulas de inmunidad soberana. Ustedes consideraron que era importante que los bienes del dominio privado del Estado no estuvieran bajo ese riesgo. Ustedes consideraron que los bienes que protegen el resto de las leyes de inmunidad soberana estuvieran incluidos en la protección. Y resulta que ahora esto lo borra de un plumazo un decreto. Y la verdad que yo no he escuchado acá, quizá ahora en lo que prosigue de este debate, alguien nos dé la explicación, alguien nos cuente por qué han variado ustedes este criterio, por qué en octubre consideraban que las regalías y los bienes privados, del dominio privado del Estado, tenían que estar protegidos y por qué ahora van a seguramente avalar este decreto que los desprotege. O sea, creo que nos deben esta explicación de mínima. Probablemente sean las condiciones de contratación, quizás sea inevitable esto, no hay otra alternativa. Bueno, pero cuéntenos, díganos por qué hace unos pocos meses ustedes consideraban que esto tenía que estar a salvo de ejecución y ahora, porque el Poder Ejecutivo no nos lo contó, no lo fundamentó, ni en la difusión pública, ni en los considerandos del decreto, ni en la exposición que acabamos de escuchar hace unos minutos de las funcionarias. Entonces, la verdad que creo que hay una explicación que nos deben sobre por qué ustedes mismos han cambiado este criterio que sostenían hace tan solo unos meses al votar esta ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.